Organizar y centralizar la nación Rastafari. Bendito sea Rastafari. En su momento, volveré a hablar de 1961, cuando se fue a Etiopía. Me enteré de que Su Majestad le dijo a Mortimer Planno que, cuando regresara a Jamaica, aconsejara a los hermanos que organizaran y centralizaran el movimiento y no se desanimaran, y también estaba pensando en la repatriación. Sin embargo, cuando Planno regresó a Kingston, Jamaica, no escuchamos mucho porque estábamos en el oeste, en Mobay, aquí. Una vez, Planno vino a Montego Bay y tuvo una reunión en la Plaza Sam Sharpe. Cuando fui a la reunión, muchos hermanos vinieron a la reunión. Planno habló muchas cosas sobre el emperador y el mensaje que recibió. ¿Lo vieron? Planno estaba hablando con su túnica blanca que recibió de Su Majestad, pero en ese momento me enteré de que Planno había sido bautizado en la Iglesia Ortodoxa y había recibido su túnica, pero vi que Planno tenía dudas. Porque, él estaba en medio de la confusión entre sus hermanos, y luego dijo ciertas cosas que tenemos que organizar y centralizar. Ninguno de los rases no asumió esa organización, centralización o unificación para unificar la congregación de Rasta en toda Jamaica, ya sea Bobo, 12 Traib o Nyabinghi, ortodoxos, Judá Coptic, o la Federación Etíope Mundial aceptó el desafío, por lo que las cosas siguen siendo iguales. Cuando Su Majestad vino, 66, Haile Selassie se sintió impulsado a establecer una organización para recibir a la comunidad Rastafari. ¿Ves? Es por eso que dio la Iglesia Ortodoxa aquí en Jamaica, según lo que dijo el sacerdote, no solo para ustedes, el pueblo jamaiquino, sino especialmente para ustedes los rases. Para ustedes los rases. ¿Ves? Su Majestad también dio una escuela y dijo que la escuela es para el Estado y la Iglesia es para la espiritualidad, para construir la moral de Ini hacia el temor del Todopoderoso, para que sepamos que él, Haile Selassie, es Rastafari. Sin embargo, Ini no lo aceptó. Su Majestad envió al arzobispo a Jamaica antes de que fuera a Buna. Envió sacerdotes y maestros de Amárico, y muchos más enviados de Etiopía vinieron a Jamaica, y eso causó una terrible división entre los rases. Recuerdo cuando un grupo de hermanos entre Ini comenzó a organizar un bingui en Bogue Hill con los coptos. Durante esos días éramos coptos, pero lo que nunca nos dimos cuenta en nuestra conciencia fue que Su Majestad reformó la iglesia de copta ortodoxa, luego los coptos avanzaron hacia Egipto y los ortodoxos se quedaron en Etiopía. Como resultado, Etiopía ahora tiene una iglesia independiente, pero antes, Etiopía no tenía una iglesia independiente. Era copta. ¿Lo has visto? Cuando observo todas esas cosas, que Etiopía se ha vuelto más independiente, no lo rechacé. Pero los hermanos le dan la espalda, incluso ahora, a los regalos que Su Majestad les ha dado, que es la Iglesia Ortodoxa. E incluso en la casa Nyabinghi, lo digo claramente, no para menospreciar a ningún hermano, pero la casa Nyabinghi es curiosa y apenas quiere hablar sobre la Iglesia Ortodoxa y la Federación Etíope Mundial. Pero alguien dirá que quieren repatriar a Etiopía y no nos centralizamos. ¿Cómo vamos a conseguir la repatriación si no nos centralizamos? Porque la centralización significa hacer un censo. ¿Cuántos hermanos rastafaris, cuántos niños rastafaris, cuántas hermanas rastafaris, es decir, dautas, emperatrices o princesas, hay en Jamaica? Tenemos que hacerlo ahora. Al ir a un país vecino, quieren saber cuánta gente viene. No puedes dormir debajo de un árbol ni meterte en una cueva. Tenemos que comer. En esta época, y en todas las épocas, siempre comemos alimentos. ¿Lo han visto? Por eso tenemos que unirnos y hacer lo que Su Majestad dijo, centralizarnos, unirnos, organizarnos adecuadamente. Ahora se dice que Su Majestad no está visible en el escenario de la acción. Así que uno podría decir que Su Majestad está en su invisibilidad, y esa invisibilidad podría permitirnos examinar muchas formas de esta forma, pero no hablaré de algunas de ellas porque no quiero ser crítico. Pero lo que puedo decir es que hay que seguir adelante para lograr nuestra repatriación adecuadamente. Debemos organizarnos adecuadamente como dijo Su Majestad, y tenemos que centralizar el movimiento para saber cuánto nos importan las mujeres, los niños y las niñas, y tenemos que iniciarnos adecuadamente con un amor perfecto, respeto y consideración mutuos. Tenemos que dejar de lado las pequeñas formas de parpadear y de decir bobo. Esas son formas paganas. Tenemos que reformar nuestras mentes,
Y reformar significa cambiar las formas que son negativas por las positivas, elevándonos hacia el todopoderoso Rastafari. Porque es un mensaje que Ini tiene el poder de establecer entre la gente, y dentro del mensaje hay una vitalidad en el mensaje, que uno tiene que vivir la ya divina y espiritual, dentro del propio conocimiento divino y sabiduría de Ini. La espiritualidad no significa ninguna maldición o impunidad. Para caminar en santidad tienes que ser una persona espiritual, llena de la inspiración viva del todopoderoso Rastafari, lleno de sabiduría, conocimiento y entendimiento, para traer edificación a la población negra y a otras personas en todo el mundo. Así que debemos tener un mensaje y llevarlo a la gente. Porque cuando Ini se levanta como combi, Ini lleva el mensaje allí. Fuimos a desfilar. Recuerdo Bongo Downe en Kingston, siempre tenían reuniones. Recuerdo que Sadok, Ras Dizzie, incluso Mortimer Plano tenían reuniones públicas. Naturalidad natural. Así que tenemos que vivir, y vivir para entretener a la gente e invitar a la gente a venir a Ini. En el tiempo de Juan el Bautista, él salió y llamó a la gente a reformarse y llamó a la gente a ser bautizada, a recibir a Cristo mismo, el Todopoderoso mismo. Cuando se acercó a Juan el Bautista, Juan le dijo, «No quieres ningún bautismo, eres puro y limpio». Le dijo a Juan, «Lo que te ordené que hicieras, la multitud está lista para escuchar la palabra». La responsabilidad del sacerdote Nyabinghi. Bendito sea Jah Rastafari. Amados, la manera en que veo la responsabilidad del sacerdote Nyabinghi es instruir a los hermanos y cumplir con el deber del Todopoderoso más alto, Jah Rastafari, de edificar, de dirigir el camino de los hermanos que se reúnen en el Nyabinghi o en cualquier congregación. El sacerdote del Nyabinghi debe primero caminar dentro de la reforma del pacto del mandamiento del Todopoderoso. Porque, no es un sacerdote según el orden de Aarón. No es el sacerdocio del Levítico, hace 4000 años, que siempre se mueve en la casa con Aarón. Porque, no es el sacerdocio después del Levítico. Es el sacerdocio después de Melquisedec, el sumo sacerdote, un sacerdocio divino, y se dice que Cristo es el alto. Porque él fue y se ofreció de una vez por todas, pero según el sacerdote de los 10 mandamientos en aquellos días, uno tiene que matar cordero, cabra o paloma, y derramar sangre para hacer un sacrificio cuando uno ha pecado, de una vez por todas. El sacerdote debe tener una reforma de su autoridad divina, naturalmente. El sacerdote está allí para nutrir a los hermanos en el razonamiento divino, en la reverencia divina, en la elevación de los mandamientos del Todopoderoso. Al razonar con la casa de los hermanos, uno debe obedecer los mandamientos del Todopoderoso en el camino a seguir, y si algo sucede, en el caso de que nuestro hermano esté enfermo, el sacerdote debe hacer una visita a sus puertas y orar por él junto con otros hermanos, también con humildad, y pedirle al Todopoderoso Rastafari que tenga misericordia de los hermanos. Veo que si uno de nuestros hermanos fallece, algunos lo llamarían muerto, entonces el deber del sacerdote es estar allí. Porque yo podía recordar las 99 que estaban a salvo como ejemplo, pero una estaba lejos, en el desierto. Pero cuando el pastor se maravillaba de esa, que es Cristo en aquellos tiempos, uno incluso le dijo a Cristo, ¿no bastan las 99? Cristo dijo, no, son mis ovejas las que se habían extraviado y debo ir a traer a esa de regreso al rebaño. Las 99 no son suficientes. Queremos que una regrese para completar el 100%. Y él fue más allá y encontró a sus ovejas y dijo, alégrense porque el Señor Jah Rastafari ha traído de vuelta a sus propias ovejas. El sacerdote Nyabinghi debe tener esa divinidad y ese conocimiento, para saber que cuando una de sus ovejas cae, no la deja ahí afuera para que la gente la condene. El sacerdote debe tener una licencia de matrimonio. El sacerdote es responsable de llevar a la iglesia a los muertos. Así que así sea. No te contaminará. Porque nuestra consagración, que es nuestro rito, no es el sacerdocio levítico, hacer un voto, porque uno hace un voto, uno puede romper un voto, y yo haría la pregunta, ¿por qué Jah le pidió a Moisés que les dijera a los niños que hicieran el voto de Nazareo, cuando eran nazareos antes del voto? No es un voto lo que hizo de Ini un nazareo. Porque, Cristo mismo fue creado como nazareo. Nació como nazareo en Nazaret. Natural. Entonces, Ini nació como nazareo, y se reformó como nazareo antes de hacer un voto. Entonces,
Este no es el día de hacer votos de ser nazareo, pero fuimos creados como nazareo con el reconocimiento de Haile Selassie, Rastafari. Incluso Cristo se ofreció a sí mismo como sacrificio vivo para redimir a Ini, y le dio a Ini su mandato y sus mandamientos, para vivir en verdad y rectitud y para unirnos amando y respetando al sacerdote. El sacerdote necesita respeto. Lo que veo dentro de la administración del sacerdocio es la necesidad de elegir un sacerdote que pueda funcionar a nivel nacional e internacional. ¿Ves? Uno que sea académicamente hábil. Necesitamos eso. No es necesario que nosotros, los hermanos, seleccionemos un sacerdote que no sea académicamente consciente, por lo tanto habrá insatisfacción y quejas. Se puede ver que los que tienen las cualidades requeridas se están alejando de esa responsabilidad. Si el sacerdote no sabe lo que está haciendo, la frustración se apoderará de él. Entonces, nosotros, los hermanos, tenemos que organizarnos con el sacerdote, trabajar con él. No es decir que tenga una divinidad o espíritu superior a Ini. No. Pero él fue elegido por los hermanos porque hemos visto esa cualidad en él. Una personalidad divina no puede ser guiada por cosas simples. Un sacerdote no debe aceptar sobornos, no debe practicar la prostitución, no debe pelear ni hacer guerra. Un sacerdote debe ser una persona ejemplar dentro de la congregación donde todos puedan ir a discutir sus asuntos con esa persona, y lo que el sacerdote discuta con esa persona debe guardarlo en su mente y no discutirlo con ninguna otra persona. Esos son secretos que el sacerdote debe guardar. Esos son los principios y la disciplina de la orden divina del sacerdocio del Todopoderoso Rastafari.